Buenas tardes, amados hermanos y hermanas en el Señor. Agradecemos a nuestro buen Dios porque nos permite poder reunirnos en esta tarde, noche, rogando a nuestro buen Dios que esta palabra que hemos de analizar en este día, sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos, amados hermanos, a ver el tema de este lunes de autoridad como se conoce, y vamos a tratar el tema Jesús pone orden en el templo. Así se titula el tema. Yo creo que cada uno de nosotros, en donde quiera que estamos como cristianos, debemos siempre tener en orden todas las cosas, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la oficina, donde quiera que estemos, pues es necesario que nosotros podamos tener en orden todas las cosas para cuando se requieran, pues pueda ser más fácil buscarla, pueda ser más fácil tenerla a la mano. Cuando Jesús, amados hermanos, entra en el templo, dice que entra Jesús al patio, donde estaba el patio de los gentiles, y encuentra y ve un episodio muy lamentable, un desorden que necesitaba orden, pues ya estaba todo desordenado. Dice el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y vació y volcó las mesas de los calvinistas y las sillas de los que vendían palón. Ese era el episodio que estaba pasando, ese es lo que estaba viendo. Y cuando Jesús va entrando, lo primero que Dios va a hacer es poner en orden todo lo que estaban ahí. Dice que quitó, volcó, reprendió, y dice uno de los escritores que cuerió a las personas, que tomó un cuero y cuerió, azotó a los que estaban ahí vendiendo dentro del templo. Jesús mostrando su autoridad en ese momento, sobre todo, y sin que nadie se opusiera, sin que nadie pudiese estar en contra, sin nadie que pudiese ponerse en contra de él, sino que Jesús va a mostrar su autoridad y va a ordenar todas las cosas. Es lo que hace Dios, amados hermanos, cuando llega a nuestras vidas. Dice la Biblia, que Dios encuentra un corazón desordenado, una persona desordenada, con pensamientos desordenados, con ideas desordenadas, con caminos desordenados, con ideales desordenados. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, precisamente llega a quitar, a botar, a sacar afuera todo lo que está desordenado, y va a ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros caminos, todo nuestro ser entero. Es lo que primero que Cristo hace en nuestras vidas. Va a expulsar todas las cosas que nosotros hacemos, vivimos, nos ocupamos en todas las cosas que nosotros realizamos día con día, todo ello, y aún al enemigo, los malos espíritus que puedan rodearnos, Jesucristo va a echarlo afuera también, y va a limpiarnos, va a purificarnos, va a ordenar nuestras vidas, va a ordenar nuestras ideas y todo lo que nosotros podemos estar viviendo, ya que pues vivíamos también una vida desordenada. Hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, actuábamos como queríamos, y todas las cosas que realizábamos pues estaban desordenadas. Al momento que Cristo llega a nuestras vidas, a nuestro corazón, Cristo va a poner en orden nuestra vida, nuestros pensamientos y todo nuestro ser entero. Lo mismo que hace Jesucristo cuando llega al templo, va a ordenar lo que se debió, las cosas conforme a lo que estaba ordenado. ¿Qué hacía esta gente? Dice que esta gente estaba vendiendo, cambiando monedas y vendiendo diferentes ofrendas, ofrendas que el pueblo necesitaba para poder hacer los sacrificios. Se cuenta la historia de que los sacerdotes en ese tiempo vieron una oportunidad para hacer dinero, para poder hacer mucho dinero, y al grado de que se cuenta de que los israelitas traían sus ofrendas, sus animales para ese sacrificio a Jehová, a Dios, pero que los sacerdotes, los encargados del templo,
no le recibían las ofrendas que ellos traían, sino que prácticamente los obligaban a que ellos comprasen las ovejas, las palomas, todo lo que ellos vendían de ahí mismo del templo. Pues la idea es que pudiesen ellos ganar cierta cantidad. De igual manera pasaba en las monedas. Las monedas que traían los israelitas, diferentes tipos de monedas, tenían que ser cambiados a fuerza ahí, pero le cobraban cierto porcentaje, cierto interés por cambiar el tipo de moneda que los israelitas pudiesen traer. Entonces era algo que estaban haciendo en ese tiempo los sacerdotes, que estaban haciendo los judíos en ese tiempo, los que estaban al frente del templo, y que de una y otra manera pues estaban haciendo las cosas incorrectas. Dios llega a ordenar todo lo que se debe de ordenar y cómo se debe de hacer las cosas, ya que la casa de Dios en ese tiempo, como segundo punto, tenía una orden, tenía un propósito, y el propósito era de orar. La casa, dice, la casa de oración debe ordenarse. La casa de oración debe de ordenarse, y es lo que Jesucristo va a hacer, nuevamente a ordenar lo que la casa de Dios debería ser, poder ordenar, de poder componer, para que nuevamente el lugar donde se estaba haciendo todo ello pudiesen entrar las personas que necesitaban, las personas que tenían que ir, ya que ese era un lugar que se había destinado, que se había puesto y que se había dejado ahí como un lugar para que los gentiles pudiesen entrar a ese lugar y poder también de una y otra manera adorar. Por eso se le conoce como el patio de los gentiles, y ese lugar estaba ocupado y no podían los gentiles entrar, pues ya que ese lugar estaba ocupado. Jesucristo va a ordenar para que a darle nuevamente el lugar donde deberían los gentiles entrar y poder también participar de la adoración, participar de la oración, poder participar de los sacrificios que se hacían dentro de la casa de Dios. Isaías, el profeta Isaías también, cuando nos llama, y él nos va a recalcar cuando leemos en Isaías 56 versículo 7, ahí nos va a decir que la casa de Dios es casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Ese era el propósito de la casa de Dios. Ese era el propósito para que todo, cuando el rey Salomón edifica la casa de Dios, y cuando la está inaugurando, cuando acaba de construir, el rey Salomón hace una petición delante de Dios y hace una promesa delante de Dios, que en ese lugar se iban a reunir todos los hijos de Dios, los israelitas, e iban a orar, e iban a doblar sus rodillas, e iban a clamar a Dios, y iba Dios de una y otra manera iba a mostrarse a ese lugar. El propósito de la casa de Dios era precisamente para orar, para poder estar en comunión con Dios. Todo eso se había quitado, todo eso se había desordenado. Por ello es que Jesucristo está nuevamente volviendo a reivindicar, volviendo a centralizar las cosas, para que el pueblo pueda entender el propósito de la casa, que era la casa de oración, una casa de oración. Jesucristo también va a mencionar otra palabra ahí en el capítulo 13, en la última parte dice: mas a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El tercer punto dice: la casa de oración es cueva de ladrones. Versículo 13. Según Jeremías, cuando leemos Jeremías capítulo 7, versículo 4, vamos a ver, amados hermanos, lo que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba haciendo. Se cuenta de que el profeta Jeremías cuenta de que pues la casa de oración se había usado en ese tiempo como una manera de refugio, una manera de poder refugiarse de todas las circunstancias. Dice el versículo 4, dice: no fijáis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
Se cuenta, amados hermanos, en la historia de Jeremías, el capítulo 7. Jeremías cuenta la historia de que en ese tiempo Jesucristo va a mencionar a esa palabra cueva de ladrones, porque se cuenta que en esos tiempos habían ciertas tribus, ciertas personas que se dedicaban a robar, a hacer lo malo delante de Dios, y al grado de que cuando ellos robaban iban a esconderse en ciertas cavernas, ciertas cuevas, y ahí se refugiaban y se mantenían dentro de esas cuevas entre tanto que pasase las circunstancias, que pasase la persecución hacia ellos, y ahí se mantenían seguros. Jesucristo va a tomar esa referencia cuando dice que la casa de Dios se ha convertido en cueva de ladrones, porque era precisamente lo que estaban pasando, lo que estaban haciendo los judíos en ese tiempo, los fariseos en ese tiempo, de que la casa de Dios se había convertido en una casa para refugiarse, para esconderse, para aparentar ser una cosa que al final de cuentas era otra cosa. Nos lleva a pensar, amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros también, que cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de que cuando vamos a la casa de Dios, cuando nos acercamos delante de Dios, a veces pues también cuando pecamos, cuando hacemos lo malo delante de Dios, pues tomamos por excusa muchas veces ir a la casa de Dios porque la conciencia nos remuerde, porque el espíritu nos constriñe, porque no nos sentimos bien por las cosas que hacemos, por el pecado que cometemos, al grado de que nosotros vamos a ir a escondernos, a refugiarnos dentro de la casa de Dios. Muchas veces también tomamos la casa de Dios como cueva solamente para refugiarnos de nuestras maldades y poder sentirnos bien, a poder aparentar algo que realmente no somos y que al final pues trae su consecuencia. Es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Por eso el Señor Jesucristo, cuando va a exhortar y le va a decir que la casa de Dios la habían convertido, que el propósito de la casa de Dios era que era casa de oración, que era casa de adoración, pero que ellos ya la habían convertido en cueva de ladrones. Es necesario que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, también podamos analizar si realmente vamos a la casa de Dios para adorar, para glorificar, o simple y sencillamente queremos sentir, aparentar una cosa que no estamos viviendo. Es decir, queremos que el mundo o que la familia nada más pueda saber y entender que sí estamos en las cosas de Dios, pero que nuestro corazón al final de cuentas siente otra cosa. Es necesario que nosotros, cuando nos acercamos delante de Dios, pues podamos ir y adorar y glorificar a Dios y hacer lo bueno delante de Dios. Podamos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios. Es necesario entonces, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos analizar eso. Necesitamos poner en orden todas las cosas, analizar nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos el templo de Dios. Recordemos que la palabra, el apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo de Dios y que es morada del Espíritu Santo. Es necesario que podamos poner en orden nuestras ideas, nuestros valores, todo nuestro ser entero, que lo podamos ordenar y que podamos realmente conocer, entender que nuestro cuerpo, nuestra vida, solamente el propósito de nuestra vida, de nuestro ser, es de adorar y glorificar a Dios, poder vivir una vida apartada delante de Dios. Son 3 puntos que analizamos. Dios pone en orden todas las cosas. La casa de oración tiene un propósito que es de adorar, de glorificar a Dios, y al final poder el tercer punto, que la casa de oración pues a veces pues se ha distorsionado, ¿no? A veces pues como seres humanos pues de una y otra manera no estamos dándole esa función como debe de ser, sino que a veces pues solamente por apariencia o aparentar ser una cosa, pero que al final de cuentas somos otra cosa. Entonces pues esperamos en Dios, amados hermanos y hermanas, de que en este día sea de bendición a nuestro buen Dios la palabra, y que podamos ordenar. Sabemos que Jesucristo pone en orden el templo
pone en orden nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, todo, Jesucristo lo va poniendo en orden para la honra y gloria de Dios. Les invito, amados hermanos, a orar a nuestro buen Dios. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos concediste, Señor, poder escuchar tu palabra en este lunes de autoridad, que comprendemos, Señor, y entendemos de que tú eres el Dios de toda autoridad. Gracias, bendito Padre, porque hoy en día nos has enseñado que tú eres el que ordenas todas las cosas, Señor, que están mal a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestra manera de hacer las cosas, nuestras palabras, nuestro ser, nuestra familia, todo, Señor, lo que podemos nosotros analizar y ver en nuestros días, tú lo pones en orden, bendito Padre. Gracias porque sabemos que también tú eres el dueño de la iglesia y de que tú, Señor, también ordenas todas las cosas conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos, bendice a cada una de nuestras hermanas, ayúdalos en sus enfermedades, en sus problemas y permite, Padre, que podamos seguir confiando en ti, que eres un Dios de todo poder. Te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.